Sobran presentaciones porque el ponente es el mismo de la otra vez, con lo cual ya os lo presenté. No ha cambiado. Se sigue llamando Juan Carlos, sigue siendo sacerdote. Eso. Y sigue siendo profesor de San Dámaso. No le han echado, así que No, al contrario, se dan más trabajo. Más trabajo. Así que nada, pues hoy es la segunda parte de la primera charla que dimos, Evangelizar la Infancia 1, pues hoy es Evangelizar la Infancia 2. Así que, todo suyo. Bueno, hay un problema. El problema es el auditorio. Sois vosotros. ¿Por qué es un problema el auditorio? Porque por la edad que tenéis, la mayoría, estáis en una edad que queréis dejar de ser niños. Y yo lo que os voy a proponer hoy en la charla es que tenemos que ser niños. O sea, los que tenemos de 50 para arriba, y no digo más, 50 para arriba. Yo tengo de 50 para arriba. Pues empezamos a valorar la infancia. Pero los que tenéis de 30 para abajo, pues es que estáis abandonando la infancia. Y entonces proponer la infancia como un modelo es un problema. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de lo que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. O séase, que el ideal del cristiano es ser un niño, lo cual nos pida todo descabalado. Porque todos creemos que el ideal de un cristiano es ser adulto, autónomo, responsable, crecido, generoso, entregado. Entonces hacemos todo un proceso de desarrollo donde el ser como niños o ser tratado como un niño nos parece algo negativo. Resulta que Jesús nos pone al niño como modelo, de tal forma que si no llegamos a ser como niños, no entraremos en el reino del cielo. O sea, Jesús es clarísimo. O sea, no, Jesús no matiza. No, mira qué bonito es ser niño. No. Porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en Dios. Por tanto, ahí nos tenemos que hacer todos un cambio de clavija, pero sobre todo algunos que tenéis una determinada edad. Un cambio de clavija. Para que nos situemos un poco, lo que yo voy a querer hoy hablar es, para que os imaginéis, ¿no? La iglesia existe, ya sabéis que es para evangelizar, para hacer la misión evangelizadora. Eso lo sabéis, Y esta misión evangelizadora hay un proceso evangelizador. ¿Por qué es un proceso evangelizador? Porque este proceso evangelizador se adapta a un proceso de conversión y fe. Este proceso de conversión y de fe, en plan muy sencillo, va de la no fe a ser como Cristo. Dicho de otra forma, a ser santos. El proceso de conversión y de fe va de no tener fe, porque es un no miembro de otra religión, porque está alejado de la iglesia, porque es un ateo, porque es un agnóstico, no tener fe. Entonces, una persona pasa de la no fe a aquí. Todo esto es un proceso de conversión. ¿Cuándo llegamos a ser como Jesús?
cuando el Padre nos llame a su casa. Porque toda nuestra vida es un trabajo para ser como Jesús. Por tanto, a esta meta solamente llegaremos cuando Dios nos llame y nos una a su Hijo Jesús. ¿Vale? Bueno, pues la Iglesia adapta lo que ella hace a este proceso. Y hay 3 momentos importantes. Hay un primer momento que es la acción misionera. La acción misionera. El otro día yo estuve hablando de la iniciación cristiana, que es de la catequesis iniciática. Y luego está la etapa pastoral. Bueno, a mí lo que me interesa, para que nos situemos, es en la acción misionera. ¿Qué es la acción misionera? La acción misionera es todo lo que hace la Iglesia, todo lo que hace la Iglesia, para que una persona, un grupo humano, un pueblo, una nación que no tiene fe, quiera ser cristiano, o dicho de otra forma, discípulo de Jesús. Oye, el querer ser no quiere decir que se es. Yo paso de no conocer a Jesús, o de conocerle de oídas, o de mal conocerle, a que de pronto, por lo que aquí ocurre de la acción misionera, ahora lo vamos a ver, yo quiero ser discípulo de Jesús. Como quiero ser discípulo de Jesús, después viene la catequesis de iniciación que vimos el otro día. Me inicio en la vida de fe, me inicio a ser discípulo de Jesús, a pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús, esperar como Jesús. Y cuando yo ya aquí he llegado, es decir, me he iniciado, yo ya estoy disponible, maduro, para formar parte de la Iglesia. En un grupo de fe y vida, vosotros estáis formando un grupo de fe para la misión. Estáis en principio aquí, aunque estáis a lo mejor un poco entre esto y esto, pero estáis aquí. Vosotros ya, se supone, yo creo, que todos tenéis claro que sois discípulos de Jesús. No es que queréis ser, ya sois. Otra cosa es que ahora, igual que yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. Ojalá que cada día me parezca más a Jesús. Pero yo ya no quiero ser discípulo, yo ya soy discípulo. Es distinto. ¿Me explico? ¿Qué es lo que se hace en la acción misionera para pasar de la acción misionera aquí? Se hace el anuncio. Dicho de otra forma, el primer anuncio. O querigma. Es decir, a una persona que no conoce a Jesús, un cristiano en medio de su vida le anuncia que Jesús está en su vida. Vosotros que tenéis compañeros de estudio, amigos y lo que sea, pues en una conversación, sois amigos, y de pronto esa persona está hecha un poco polvo, no sabe un poco por dónde va su vida, y vosotros tenéis la valentía, el valor de decir a ese, pero tú no te das cuenta que Jesús está en tu vida. Tú no te das cuenta que esa insatisfacción que sientes es porque tú aspiras a algo más. Ese algo más te lo da Jesús. O al contrario, es una persona que está hecha polvo porque ha roto algo en su vida, yo qué sé, ha hecho alguna cosa que la ha roto, ¿no? Pues entonces en ese momento, mira, Jesús es misericordia. Jesús te espera. Si tú te vuelves a Él, todo se puede recomponer. Eso se llama, es el primer anuncio. Todos los cristianos deberíamos saber hacerlo. El problema es que no se nos lo han enseñado. Nos han enseñado charlas, catequesis, pero no se nos ha enseñado a hacer un anuncio. Habría que aprender a hacer el anuncio. Pero ese no es el tema de hoy. Ese no es el tema de hoy. ¿Por qué os explico esto? Porque esto ocurre fundamentalmente con jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos. O sea, este proceso es de adultos. Pero claro, nosotros nos encontramos con niños, vamos a poner de 6, 10,
12, 13 años. Con un niño de 10, 6, 7, 8, 10, 13 años no se hace el anuncio. Se hace esta cosa que se llama despertar cristiano, despertar religioso. En vez de hacer un anuncio propiamente dicho, lo que hay que hacer es despertar a la fe. Despertar. Es verdad que va implícito el anuncio, va implícito. Pero lo que hay que hacer es despertar al anuncio. O sea, para que entendamos. Mirad, todos, por el hecho de ser seres humanos, nacemos con la capacidad de hablar. Ahora ya no, pero está el mito del siglo XIX, XVIII y XIX, los niños que de pronto se perdían en la selva. Y a lo mejor les criaban los monos. ¿Quién no ha oído hablar de Tarzán, el rey de los monos, no? Bueno, y entonces no aprendía a hablar. Ese niño que le habían criado una manada de monos, o vete tú a saber, o aquí en Europa, los lobos, el mito de Rómulo y Remo, de Roma, que le había criado una loba, bueno, claro, ese niño que ha sido creado al margen de un grupo humano, no aprende a hablar, no sabe hablar. ¿Por qué? ¿Es que no tiene capacidad? Claro que tiene capacidad, pero nadie le ha despertado la capacidad para poder hablar. Se atrofia la capacidad para hablar. Bueno, todo ser humano somos religiosos por naturaleza. Y es lo que yo voy a hablar hoy. Un niño es religioso por naturaleza. Pero si nadie le despierta la dimensión religiosa de un niño se la atrofia. Es que lo religioso es una comedura de coco. Te tienen que comer el coco para que cuando te coman el coco tú eres religioso o eres cristiano. Mentira. Al contrario. Normalmente nos comen el coco para perder la sensibilidad religiosa. Entonces, nosotros que somos cristianos, y algunos de vosotros a lo mejor incluso sois catequistas, lo que tenemos que descubrir es que lo nuestro no es comer el coco, no es hacer que sobre los niños recaiga algo que es ajeno, sino que más bien hay que descubrir las facultades que tiene un niño para extraerlas y desarrollarlas, cosa que habitualmente no se hace. No se hace. Un niño tiene capacidad de admiración. Se admira. Está viéndose a la vida. Entonces todo le sorprende. El otro día, con estas lluvias, me mandaron un TikTok de unos niños pequeños, pues debían tener 3, 4 años, con botas, saltando sobre los charcos, o sea, disfrutando. Estaban disfrutando de la vida. Habitualmente, ¿qué hace una mamá, un papá, el abuelito? Niño, que te vas a mojar. Es decir, le quitan la capacidad de disfrutar de la vida, de abrirse a la vida. Lo propio del niño es abrirse a la vida. Pero es que un cristiano, ¿qué es ser cristiano? Abrirse a la vida, hasta llegar a la vida eterna. Pero lo que hacemos es que al niño le vamos poniendo poco a poco limitaciones. Yo no sé si tenéis algún hermano pequeño o habéis visto un niño con 3 o 4 años. El por qué. El por qué. ¿Y por qué los pájaros vuelan? Hombre, porque tienen alas. ¿Y por qué tienen alas? Bueno, porque vuelan. Ya, pero eso ya me lo has dicho. ¿Por qué tienen alas? Y entonces el papá y la mamá no saben qué responder y terminan hartos. Pero es que esas preguntas, que parecen simples, ¿o por qué se ha muerto la abuelita? ¿Y dónde está la abuelita? Son preguntas que el niño hace. Tiene una capacidad de razonar infinita.
Y nosotros inmediatamente lo que hacemos es bloquear la pregunta. ¿Quiénes son los grandes científicos? Los que se preguntan. Los que siguen protocolos no van más allá. Pero los que se preguntan, los que están inquietos, los que su mente está completamente siempre preguntándose, van más allá, son los grandes científicos, son los premios Nobel, son los que han abierto a la humanidad en muchísimas cosas. Aquellos que siguen protocolo, es que hay que seguir el protocolo. No va a ser más allá. Por tanto, lo que yo os voy a hablar hoy es que para el lugar del primer anuncio, para los niños, sobre todo niños, pues eso os he dicho, 4, 5, 6, 7, hasta los 11 años, habría que hacer el despertar religioso. O dicho de otra forma, en nosotros, porque como es acción misionera y esto es sinónimo de primer anuncio, tendríamos que hacer que este despertar religioso en realidad fuera un despertar cristiano. Es decir, que el niño, igual que un adulto por el querigma, por el primer anuncio, tiene que decir, yo quiero ser discípulo de Jesús, el niño pueda decir, quiero ser amigo de Jesús. Os pregunto, se ha visto en la catequesis, ¿cuántos niños sinceramente, y no para decir porque te guste la catequista, dicen que quieren ser amigo de Jesús? Es la catequista la que le dice al niño, no, vosotros venís aquí para ser amigos de Jesús. La catequista al día siguiente le pregunta al grupo de niños, ¿para qué habéis venido a la catequesis? Para ser amigos de Jesús. ¿Quieres ser amigo de Jesús? ¿O ha respondido lo que la catequista quiere escuchar? Ha respondido lo que la catequista quiere escuchar. La catequista, los papás, la abuela, el abuelo, los hermanos mayores, no se han preocupado a lo mejor de despertarles cristianamente, de que verdaderamente ellos quieran ser amigos de Jesús. Pero nosotros ya no somos niños, somos ya mayores, pero es que a lo mejor nosotros tenemos una fe intelectualizada. A lo mejor nosotros no se nos ha despertado cristianamente y nos movemos hacia Jesús con unas ideas. Pero este planteamiento religioso cristiano, ese ser niño donde uno se sorprende de la fe y quiere vivir la fe, pues a lo mejor no lo tenemos. Mirad, cuando un niño quiere una cosa, se encabezona y va a por ello. Cuando un niño quiere una cosa, como lo vive con pasión, es que no entiende. Cuando un adulto vivimos las cosas, a veces lo racionalizamos todo tanto, que entramos en una negociación. Y entonces, pues bueno, bajamos los deseos, bajamos los intereses, bueno, depende. Por eso entendemos lo que nos dice Jesús. Si no os hacéis como niños, es decir, si no os apasionáis como un niño por las cosas de Dios, pues no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces puede resultar que lejos de ser nosotros los que educamos a los niños, resulta que a lo mejor nosotros podemos aprender de los niños. Los niños tienen una serie de valores y de cualidades que nosotros con los años los hemos ido perdiendo. Y a lo mejor tratando con ellos, pues volvemos a recuperar
cosas que creíamos que estaban mal y resulta que eran buenas, que las hemos perdido. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Pero amigo, ¿y por qué son tan importantes los niños? Segundo texto. Se suscitó entre ellos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el importante. Es decir, que es que en los niños, en cierto modo, Jesús se identifica con ellos. Resulta sorprendente. Nosotros siempre pensamos que Jesús es el hombre adulto, desarrollado, autónomo, libre, el que todo lo afronta, el que lo tiene todo claro. Y resulta que Jesús se identifica con los niños. Mira, hace una ecuación. Dice: niños, quien acoge a un niño en mi nombre, en realidad me acoge a mí, que soy Jesús. Y dice Jesús: pero ¿y quien me acoge a mí? Acoge a quien me ha enviado, que es el Padre. Es decir, que los niños tienen alguna característica que es propia de Jesús, que puede remitir al Padre. Y es que Jesús, ¿cuál es la identidad de Jesús? La identidad profunda de Jesús es el Hijo. Es decir, Jesús es el permanente niño, hijo de Dios. Nosotros estamos llamados a ser. ¿A qué estamos llamados a ser? Hijos. Nosotros estamos llamados a ser hijos. Por tanto, resulta que cuando uno tiene una determinada edad, pues es que ya no quiere ser hijo. Jesús es hijo porque siempre está dependiendo del Padre. Siempre está dependiendo del Padre. Hace 2 domingos, el primer domingo de Cuaresma, ¿cuál era la lectura que estuvimos haciendo el primer domingo de Cuaresma? Todos los primeros domingos de Cuaresma. ¿Cuál es la lectura? Seguro que fuisteis a misa. Primer domingo de Cuaresma, todos los primeros domingos de Cuaresma. ¿Cuál es la lectura? Las tentaciones. Las tentaciones. ¿Cuál es la tentación de fondo? El tentador lo que quiere, lo que el tentador le propone a Jesús no son cosas malas. Oye, dar de comer a todo el mundo, eso es malo. Que Jesús tenga el poder y solucione todos los problemas del mundo, eso es malo. Que Jesús, que es el Hijo de Dios, aproveche que tiene enchufe con el Padre para que le ayude a hacer todo, eso es malo. Lo que el tentador quiere es romper la relación de Jesús con el Padre. Y Jesús siempre contesta con la palabra de Dios. Porque Él se sabe hijo, niño, dependiente del Padre. Él no hago yo no hago nada por mi cuenta. Yo hago todo lo que veo al Padre. Mi palabra no es mía, es la que escucho
al Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Pero por qué el Padre y Jesús es uno? Porque Él, como hijo, como niño, se deja hacer por el Padre. Claro, esa actitud es la que los niños representan. Es verdad que ahora los niños son un poquito mal educados. Están mal educados. ¿Por qué? Porque la mayoría son hijos únicos. A lo mejor aquí hay algún hijo único. Lo mira. No, que ya disculpe. No. Y claro, cuando uno es hijo único, todos los padres, los abuelos, los tíos, todo el mundo está alrededor de él. Y entonces se hace un pequeño dictador. Pero en tiempo de Jesús los niños no valían nada. Dependían de los mayores. Todo lo recibían, todo lo esperaban. No tenían ningún derecho. Jesús, ¿cómo se nos presenta delante de nosotros? Se nos presenta como un siervo. ¿Jesús se arroja algún derecho delante de nosotros? Jesús siempre lo que hace es ofrecernos. Si quieres seguirme, si no me quieres seguir, pues ya está. Pero si quieres seguirme, te pongo mis condiciones. Pero si quieres seguirme, Jesús no pone condiciones porque es dependiente, es el siervo del Padre que nos sirve luego a nosotros. Entonces dice Jesús, claro, por eso entendemos que acoger a un niño que se sabe débil, que se sabe que depende de los mayores, que se sabe que tiene que recibirlo porque por sí mismo no tiene autonomía, es recibir a Jesús, porque Jesús en realidad es así. Y nuestro Dios, que es todopoderoso, ejerce su poder con nosotros. El Padre es todopoderoso, pero el Padre ejerce su poder con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos encantaría que nuestro Dios, ante una injusticia, entrara y que solucionara el problema de Gaza? ¿Habéis visto las imágenes de esta semana? Terribles. Qué maravilla un Dios que entrara ahí, parara la guerra, pusiera escudos para que los niños no murieran. Un Dios poderoso. O lo que está pasando en Ucrania, que se está repartiendo un país, dos grandes poderosos, y se van a ver necesitados de vender su propio país para ser protegidos. ¡Qué maravilla! Si hubiera un Dios todopoderoso. Pero nuestro Dios también es un Dios débil, porque ha querido respetar nuestra libertad. Entonces ahora entendemos. Quien acoge a un niño como este, niño débil, insignificante, que no tiene autonomía por sí mismo, que depende de los demás, en realidad me acoge a mí, porque yo dependo del Padre. Mi voluntad es hacer la del Padre. Jesús es el Hijo porque siempre se está recibiendo del Padre. Y al Padre se devuelve, depende de Él y sirve. Es como un niño. Pero es que resulta que quien me acoge a mí, recoge a quien me ha enviado. Porque el que me ha enviado, aun siendo todopoderoso, en la historia, en el mundo, en la vida, en nuestra vida, se manifiesta débil. Por eso yo os decía antes la importancia de valorar la infancia. Algo que habitualmente no lo valoramos. Más bien, todos queremos dejar de ser niños. Mirad lo que decía Santa Teresa. Santa Teresita del Niño.
Ser niño pequeño. ¿Sabéis que Santa Teresita es la patrona de las misiones? O sea, que es una buena actitud para ser misionero. Ser niño pequeño es reconocer la propia nada, esperar todo de Dios. Como un niño lo espera todo de su padre. Es no preocuparse por nada, ni siquiera por ganar dinero. Ser pequeño es también no atribuir a uno mismo las virtudes que se practican, creyéndose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro en la mano de su hijito, para que se sirva de él cuando lo necesite. Pero es tesoro de Dios. Es decir, que aquí hay una actitud de fondo. Por eso Jesús dice, es que como no os hagáis como niños, no entráis en el reino de los cielos. Como no aprendáis de mí, que sois manso y humilde de corazón, no recibiréis la atención del Padre. No porque el Padre nos quiera atender, sino porque vosotros nos dejáis. A veces hay niños, eso me da mucha ternura cuando lo veo de vez en cuando, ¿no? Cuando un niño de pequeño está cansado, se enrabieta. ¿Qué hace un padre, una madre, un abuelo? Le coge, le acuna para que se duerma. Bueno, pues el niño, como todos tenemos un poquito del pecado original, el niño, en vez de dejarse en los brazos del padre, o de la madre, o del abuelo, y dejarse acunar y decir, ¡ay, qué gustito estoy, me voy a dormir!, se enrabieta cada vez más. O sea, no se deja querer. Pues eso nos pasa a nosotros. No nos dejamos querer. No nos dejamos querer. Por eso, ese pasaje del Evangelio, que a veces no sabemos un poco cómo interpretarlo, habría que interpretarlo con toda su literalidad. No es que, no sé, como diría Nicodemo a Jesús, dice, pero es que uno va a entrar otra vez en el seno de su madre siendo ya un viejo. Dice, no, hombre, hay que nacer del agua y del Espíritu, y todos nosotros estamos bautizados. Todos nosotros por el bautismo somos hijos de Dios. Somos como Jesús, hijos, niños de Dios. Entonces yo os voy a proponer, ¿veis ahí? Cuatro actitudes, es el tercer punto, las disposiciones de los niños a las experiencias espirituales, para reconocerlas en los niños, pero también para desarrollarlos a nosotros. Mira, la primera actitud de un niño es que se siente necesitado. Es decir, un niño no se puede permitir el lujo de ser autosuficiente. Si un niño es autosuficiente, ¿qué le pasa? ¿Él tiene capacidad para ganar dinero? No. ¿Para tener alimento? No. ¿Para hacerse una sopa, una tortilla? No. Es decir, el niño sabe que necesita una persona que le cuide. Claro, nosotros, en nuestro itinerario de fe, la pregunta que nos tenemos que hacer es si verdaderamente somos dependientes de Dios o por contra queremos ser autosuficientes. Mira, lo tenemos un poquito difícil en nuestra cultura, porque ¿cuál es el dogma de nuestra cultura? El individualismo. Y siempre hay autorrealización, autoayuda, auto. O sea, nuestra sociedad siempre nos propone que lo hagamos todo nosotros mismos. Eso es todo lo contrario de lo cristiano. Por eso, viendo a un niño de qué forma vive su dependencia de sus padres, del maestro, del catequista, nosotros podemos aprender que también nosotros somos dependientes unos de otros. Y que esa dependencia no es mala. Porque esa dependencia nos lleva a la dependencia de Dios. ¿Vale? Esa es la primera actitud. Hay una segunda actitud que es el niño se hace en el amor. Eso es muy conocido el problema que tienen los niños de los orfanatos. Sabéis que los niños de los orfanatos tienen alimentos, están aseados, pero ¿qué es lo que les falta?
caricias. Caricias. Un niño en los orfanatos está cuidado. Le dan de comer, le limpian, le asean, está caliente, tiene sus ritmos para dormir, para jugar un poquito. Pero ¿qué es lo que les falta? El amor. Las caricias. Y eso está estudiado que atrofia el desarrollo. Un niño se hace por el amor. Es verdad que en la época que estamos viviendo tenemos tan poco tiempo que a veces los padres creen que el amor es ir a Disneyland París o darle muchos juguetes o darle muchos regalos porque no tienen tiempo para quererlos, para manifestar su amor. Pero en realidad, y a veces el niño se contenta, hace chantaje, se contenta con regalos y se hace duro al amor. Pero en realidad un niño crece abriéndose al amor. Nosotros también podemos aprender de qué modo nosotros vamos creciendo en el amor. O por contra, nos estamos haciendo ásperos al amor. Cuando uno entra en la autosuficiencia, cree que no necesita amor. O a veces hemos tenido especiales heridas en el amor, porque ha habido amigos que nos han defraudado, porque en nuestra propia familia ha habido alguna ruptura, y entonces nos hacemos duros al amor. Pero esa dureza al amor, lejos de acercarnos a Dios, que es amor, lo que hace es separarnos de Dios. Ojo, yo puedo decir de boquilla que Dios es amor, pero a lo mejor no me dejo querer por Dios. Por tanto, otra cosa que podemos aprender de los niños, estando con ellos, atendiéndoles, si tenéis hermanos más pequeños, es ver cómo ellos realmente necesitan y se dejan querer, para que también nosotros nos dejemos querer. Y por cierto, queriéndoles también a ellos. Tercera cosa, tercera actitud. El niño se asombra, o sea, el asombro. Yo cuando voy a coger el coche, yo vivo en Marcelo Usera, Santa María de la Cabeza, es decir, donde empieza la carretera de Toledo, y ahí hay un colegio grande de Madrid, uno de los grandes de Madrid, que es el Colegio San Viator. Y yo tengo el garaje enfrente, pasando Santa María de la Cabeza. Entonces mucha gente viene de Carabanchel a Usera, o sea, es una calle, ¿no? Entonces yo veo muchas veces cuando voy a coger al coche, madres que van con el niño en la mano, o con el niño en el carrito y llevan auto en la mano. Y entonces tú te das cuenta a veces que el niño de 3 años, todavía a lo mejor no va al cole, ve cualquier cosa y se queda mirando, asombrado. La madre va y se levanta en la silleta para seguir mirando. Es el asombro. ¿Habéis visto vosotros niños, por ejemplo, ver un hormiguero? Ver que las hormigas de pronto andan, llevan comida al hormiguero. Es que para un niño eso es una aventura. O sea, que una hormiga ande sin pilas, que una hormiga vaya de un sitio para otro, eso es admirable. A nosotros ya no nos produce ningún tipo de admiración. Pero es que la admiración es el origen de la filosofía. Aristóteles decía que el asombro es el origen de la filosofía. Nosotros hay cosas que ya hemos perdido el asombro. O sea, ver la vida con ojos de niño es volver al asombro para poder encontrar a Dios. A Dios se le encuentra desde el asombro. Los que se la saben todas no pueden encontrarse con Dios. Imaginemos un chico o una chica, para no ser machista, que regala al otro una rosa. Y el otro, en vez de recibir la rosa como un signo del amor, asombro. Pues menuda rosa más churría que me has regalado.
Además, rojas, y a mí me gustan blancas. Pues ha roto todo el misterio. ¿Por qué? Porque nos ha asombrado. Bueno, pues nosotros tenemos el peligro de querer ver las cosas racionalmente, sin asombro. Una forma para poder acceder a Dios, como Jesús se asombraba. Jesús, un día veo que los discípulos se habían encontrado con Dios y dice: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has revelado estas cosas pequeñas a los pequeños. O cuando dice: mirad los lirios del campo, las aves del cielo, pues vuestro Padre os cuida. O sea, Jesús se asombra. Los niños nos pueden ayudar a recuperar el asombro. Si no nos asombramos, tenemos dificultad para encontrarnos a Dios que está detrás de las cosas. Y cuarta, última cosa, el niño es una vocación, se entrega a la vida. Eso, un niño tiene por delante la vida. Eso te lo dice, yo tengo una amiga, la mujer de un amigo mío que estuvo conmigo en el seminario menor, y ella es enfermera de neonatos en el 12 de octubre. Y siempre, cuando nos juntamos, de vez en cuando, cuenta la lucha de un neonato por vivir. Con 7 meses, a veces con menos. Ahora mismo salen hacia adelante neonatos con muy poquitos meses, ¿no? O niños que están malitos, muy malitos, y que de pronto van al hospital, y es que los médicos en principio no dan nada por esa vida, pero el niño se aferra a vivir. Y realmente vive, y se lanza a la vida, y disfruta de la vida. Lo que os decía antes yo de la imagen de estas semanas, ¿no? De niños salpicándose, jugando sobre charcos, llenándose de baños. Quieren vivir y disfrutan de la vida, ¿no? Bueno, a veces nosotros, hombre, todavía vosotros sois jóvenes y seguro que estáis deseando vivir y os lanzáis a vivir, ¿no? Pero no vivimos con la sorpresa de la vida. A veces nosotros vivimos ya poniendo marco a la vida, no asombrándonos como habíamos dicho, ¿no? Bueno, acompañando a los niños volvemos a recuperar el poder disfrutar de la vida y en esa vida encontrar al Padre. Bueno, ¿por qué os he contado todas estas cosas? Hay una profecía de Isaías que dice que luego los santos padres, los primeros comentaristas del Evangelio, lo aplican a Jesús. Y dice: un niño les llevará al paraíso. Un niño les llevará al paraíso. Nosotros siempre en Navidad, ¿a quién adoramos? A un niño. Es decir, que los niños, y Jesús como se identifica con los niños son aquellos que por su forma de situarse ante el mundo tienen todavía unas cualidades, un misterio, están cercanos al misterio de Dios. Y en la medida en que reconocemos sus cercanías al misterio de Dios, nosotros también podemos de su mano seguir alentando la cercanía al misterio de Dios. Si en cambio queremos hacer de los niños que pierdan esas capacidades, esas facultades, y les queremos hacer, entre comillas, un falso adulto, lo que podemos hacer es perder también nosotros la capacidad de ir a Dios. No sé si vamos bien de tiempo o bien. Termino. Un poco más. ¿Vale? ¿Cómo entonces podemos nosotros vivir esto desde la fe? Pues ya hemos visto la correspondencia. Estas cualidades de los niños, que son cualidades humanas, en la medida que Jesús se ha identificado con ellas, si las ponemos en correspondencia con Jesús, sus capacidades religiosas
pasan a ser cristianas. En la medida en que vamos viendo que estas cualidades humanas le hacen cercano a Jesús, a los niños les podemos decir que es que Jesús es igual que ellos. Mejor, porque Él es un niño del Padre. Y les podemos plantear que Jesús les conoce y ellos ya conocen a Jesús. No es que Jesús es alguien ajeno, sino que Jesús les conoce y ellos conocen a Jesús. Para que ojalá que con esta respondencia quieran ser amigos de Jesús. Yo no sé si vosotros conocéis, hay una experiencia que se está difundiendo mucho en la catequesis, que son los oratorios de los niños pequeños. ¿Los conocéis? Bueno, pues los oratorios de los niños pequeños, esto es una experiencia que lo hicieron unos escolapios en Valencia, pero ahora en muchos sitios se está haciendo. Justamente lo que pretenden es, desde las cualidades de los niños, ponerles en referencia con Jesús. Es decir, ¿y dónde está Jesús? Pues Jesús está en su palabra, en la Biblia. Jesús está cuando estamos todos reunidos. Jesús está también con su madre, María, la Virgen normalmente tiene al niño. Jesús está en el sagrario. Jesús está en el altar. Jesús está donde está también un ministro, un cura, tal. Es decir, que lo que hay que hacer a los niños es ayudarles a que sus cualidades humanas, ponerlas en relación con Jesús, para que Jesús sea real. Y una pregunta que quiero, que hago muchas veces a los catequistas que trabajan con niños, es esta pregunta. Los niños con los cuales vosotros trabajáis, ¿para ellos Jesús es real o es una idea? Pregunta que os dirijo a vosotros. ¿Para vosotros Jesús es real o una emoción? Real. Real. Yo no soy catequista, pero creo que los niños piensan que es real, en mi opinión. Pues fíjate, yo creo que para muchos niños es más real Harry Potter que Jesús. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque real no es que conteste el niño lo que el catequista quiere oír. Es que hay niños, no estamos hablando de niños de todo, estamos hablando de la generalidad. O sea, hay niños que realmente tienen una relación con ha salido ahora en Antena 3, esa niña Jesús es real, pero eso no es habitual, por eso ha sido noticia. Que por cierto, manda narices la madre. Claro, porque la niña estaba haciendo algo muy íntimo y la madre lo ha publicitado por la televisión. O sea, eso es una pasada para que la niña le diga a la madre, ya te vale. Bueno, pero yo creo que no. El tema es cómo conseguimos que Jesús sea real. Pero es que esa pregunta no solamente es para los niños, es para nosotros. ¿Jesús es real? ¿O es una emoción? ¿O es una idea? Hace 50 años, mi generación, el problema que podíamos tener los de mi generación era que Jesús fuera una idea. Los de vuestra generación, la dificultad no es que Jesús sea una idea, es que Jesús sea una emoción. De hecho, la canción que habéis cantado hoy, creo, trata de responder a esa tentación. Creo sencillamente, más allá de la emoción. ¿Por qué está hecha esa canción? Porque la mayoría de la gente joven, sobre todo la gente que reza canciones de Hakuna, se dejan guiar por la emoción. Por tanto, la pregunta y la cuestión es: ¿nuestra
religiosidad, nuestra capacidad religiosa, que en los niños es muy evidente y que nosotros también todavía no mantenemos, ¿es verdaderamente cristiana o no? ¿Cómo pasa a ser cristiana? Pues en la medida en que hay una correspondencia de esa apertura religiosa a la relación con Jesús. Hay una correspondencia. Sentimos que Jesús está en todo eso que está en nosotros. Y queremos ser amigos de Jesús. Y si uno quiere ser amigo de Jesús, condiciona su vida a lo que dice Jesús. Igual que Jesús condicionó su vida a lo que decía el Padre. Por tanto, vamos a terminar con una oración. La clave que yo lo que quería transmitir hoy, que habíamos hablado el otro día, es que los niños nos pueden enseñar cosas que nosotros ya hemos olvidado. Es verdad que muchos, vosotros por vuestra edad, tenéis como proyecto dejar de ser niños. Y en cierto modo tenéis que dejar de ser niños, tenéis que ser adultos, porque Jesús nos dice: los que son niños entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué dice Jesús? Los que son como niños. O sea, que tenemos que ser adultos. Y vosotros estáis llamados a ser adultos. Pero como niños, no ser niños. Es otra cosa porque es imposible. Pero sí adultos como niños. Como niños, ¿no? Bueno, pues sería una oración de Unamuno. Unamuno, ya sabéis, yo creo que a Unamuno le conocéis, ¿no? Uno de los grandes filósofos del siglo XIX-XX, rector de la Universidad de Salamanca, y un hombre creyente en búsqueda tremendo. El problema es que en aquella época no tuvo una iglesia a la altura suya, no tuvo gente intelectual que pudiera dialogar con él. Este hombre se aprendió danés, aprendió él solo danés para poder leer a Kierkegaard. Tal era su pasión por la vida. Bueno, y escribió esto: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Un filósofo, uno de los grandes pensadores de España, un hombre muy admirado, Miguel de Unamuno, en su búsqueda de Dios, él descubrió que la clave para poder llegar a Dios era ser niño. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. ¿Alguien ha ido a Tierra Santa? ¿Cómo es la puerta de Belén? ¿Cómo es la puerta de Belén? Para entrar en la Basílica del Nacimiento, la puerta es a esta altura. Y se dice: para entrar en el misterio de Belén, o se es un niño, o se tiene que hacer como él. Lo mismo. ¿Alguna pregunta? Yo espero que haya sido interesante. Sí, muy interesante. Yo quisiera volver a eso que has dicho antes de que para los niños Jesús no es real. ¿Y cómo cuadra eso con lo que dijiste al principio de que los niños son muy religiosos? Eso me llamó mucho la atención. Claro, porque lo religioso es natural. Lo religioso es algo natural, lo que he querido decir. Un niño es religioso por naturaleza. Todos los seres humanos somos religiosos por naturaleza. Lo que pasa es que viviendo en una sociedad secularista, atea, racionalista, nuestra capacidad religiosa la vamos cerrando.
El niño todavía no, el niño es religioso por naturaleza. Pero una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Es preciso conectar la apertura religiosa con Cristo. ¿Me explico? Entonces, un niño puede ser religioso y su ídolo puede ser Yamil. Es su ídolo. Y los colores, es lo mismo que sean colchoneros o blancos, los colores, es decir, la apertura religiosa, ese asombro, cómo juega, yo qué sé, Vinicius, cómo juega, tal. La apertura, el asombro, lo dirige a... Eso es espontáneo. Pero lo cristiano no es espontáneo. Lo religioso sí. Por tanto, podemos ser religiosos, pero no cristianos. Entonces hay que ayudar a los niños, están abiertos a lo religioso, para ellos el misterio lo respiran, para ellos la realidad es misteriosa, está animada, todo está animado, es decir, el misterio para ellos es real, pero hace falta que sean cristianos. Por eso hay que poner en conexión las cosas que os he dicho en relación con Jesús, correspondencia. Entonces, lo que ellos viven, ven que Jesús también lo vive, lo pone en correspondencia. Jesús es mi amigo, siente, busca, anhela lo mismo que yo. Y en ese camino nosotros también aprendemos. Mi duda es si todo este proceso del despertar en la fe funciona igual cuando a un niño se le ha arrebatado la inocencia y la infancia, o sea, pues con todo el tema de trata de menores, abusos. Claro, eso es mucho más complicado. Más complicado, bueno, es más complicado. No, porque hay niños que se refugian en eso. Es decir, es muy interesante. Lo que pasa es que hay que sanarlo, porque ya es un refugio insano. De un niño que ha sido maltratado, que ha sido abusado y demás, tienen un mundo interior tan grande, que lo que hacen es refugiarse en él. Pero ese mundo no es real. Esta apertura que tiene el niño es una apertura que le lleva a la realidad, en el misterio de la realidad. O sea, a la realidad, pero en su dimensión más misteriosa, donde está Dios, donde está todo presente. Pero claro, como la realidad ha sido tan frustrante, lo que hace es que esa vida interior lo que crea es un mundo aparte. Hay una película hace años que es un monstruo vive en mi casa o algo así. ¿Eh? Un monstruo en mi familia. Lo que ha dicho. Viene a verme, que es todo esto. Es un niño que realmente imagina para cubrir todo lo que le está pasando. Por tanto, en ese sentido, es verdad, toda la imaginación y todo esto se cierra sobre sí misma. Entonces, ¿cómo? Eso es una protección. Ahora, ¿cómo uno entra ahí? Otra película que también es distinta, El príncipe de las mareas, con Liza Minnelli. Entonces, también ahí maltratados, violados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, y ahí de pronto se crea una coraza que tarde o temprano sale. Gracias. Yo tenía otra duda, bueno, sé que es sobre evangelizar la infancia, pero en un niño que no le han despertado ese anuncio, ¿se puede como despertar en el adulto ya? O sea, quiere decir... Claro. Pero, claro, no tienen esa inocencia o esa... Lo que pasa es que es verdad, los colegios religiosos. Supongamos el mejor colegio religioso a nivel de fe, ¿vale? Una pastoral estupenda, maravillosa, ojalá que hubiera muchos. Durante 25 horas en las clases se está desarrollando la racionalidad científica positivista, es decir, lo que se toca, lo que se ve, lo que se oye. La pastoral
se le dedica a lo largo de la semana 2-3 horas que se le llama la inteligencia espiritual, estética y demás. Claro, un niño que pase por el colegio religioso, toda la dinámica educativa le está cerrando lo trascendente. Entonces la dificultad es que si tú a un niño le has ido atrofiando la capacidad de trascendencia espiritual, la apertura al misterio, claro que cuando uno tenga 16, 25, 30, puedes despertarlo, porque hemos dicho que lo religioso es algo que nos constituye, pero habrá más dificultad. Porque esa persona, entre otras cosas, tendrá que empezar a descubrir el lenguaje simbólico. A un niño, lo simbólico es fácil. Para él, es que juega, a los niños pequeños le vas a dar de la papilla y es un avión. Venga, el avión, va, ¡bum! Y en la cuchara es un avión. No sé si me explico. Tiene una imaginación y un lenguaje. Si tú eso lo vas cortando, el lenguaje simbólico queda perdido. La gente que pasa por los colegios católicos, como tiene que seguir las directrices del Ministerio de Educación, y hoy por hoy en Europa solamente hay una mentalidad científico-técnica, se va cerrando la mentalidad espiritual, trascendente, la apertura. Y luego costará. ¿Por qué cuesta tanto trabajo el transmitirlo hacia ahora? A vuestros amigos. Porque su razón está cerrada. ¿Más preguntas? Está todo claro, ¿no? Bueno, no sé si os ha ayudado o no os ha ayudado. Es una charla un poco extraña. Hablaros a vosotros de niños. Si alguno os interesa, todo lo que he dicho es mucho más claro. Sorprendente infancia, recibir el reino de Dios como un niño. Si tenéis, yo qué sé, a alguien que acaba de tener un niño, que tiene un niño de 2 o 3 años, este libro es muy bueno. No porque lo haya escrito yo. No, porque da claves para observar. O sea, no es un libro que dice lo que tú tienes que hacer al niño, sino que te da ojos para observar cómo el niño se asombra, cómo el niño te pregunta, para darte cuenta que por ahí hay una beta para evangelizar. Es decir, que es un libro que podéis regalar o podéis recomendar para aquellos que tienen un niño de 3, 4, 5, 6 años. Oye, que es que esto te va a dar claves. Porque a veces los papás lo que hacen es imponer la fe. Venga, te vean, ahora tienes que rezar el Padre Nuestro. Ahora tienes que. Parte de él. Descubre de qué forma él te va abriendo los caminos. Y llévale a Jesús. No se lo impongas. Que entonces el niño, cuando sea mayor, va a decir: ahí te quedas, yo lo soy. Sino que si partes de él, lo desarrollas. Que yo creo que al final un poco bien impuesta, ¿no? O sea, si al final mis padres no deciden bautizarme, llevarme a misa todos los domingos y tal, yo no hubiera decidido quizá seguir el camino de la fe. Ya, pero eso se puede hacer aprovechando las facultades que tú tienes, las capacidades, o al margen de esas capacidades, sin enganchar en tu apertura, en tus deseos. Es lo que suele ocurrir. Lo que hacemos normalmente en la educación no es partiendo de la apertura que hay en el otro, sino que yo tengo claro lo que quiero transmitir y se lo transmito. Pero es mucho más fácil decir, a lo mejor explicar que Dios ha creado, que Dios es creador, cuando el niño se asombra. Todo esto es regalo de Dios. Es desde el asombro del niño. O, mira, tienes que aprender que Dios es creador. Es diferente. El contenido es el mismo, pero partes de la capacidad del niño. Es así. Otra cosa, claro, el bautismo es porque te meten dentro de algo que es bueno. Tú dices, también me han impuesto comer todos los días. No, yo no lo veo así, o sea, yo no veo que sea lo mismo. No sé. O tu madre, yo no sé si te ha educado a tu madre a comer todo o no, solamente pasta con tomate.
Claro, tú tienes que comerte, no es que yo quiero, tú tienes que comerte todo, es que hay una parte educativa, pero una cosa que puede ser una educación impuesta o una educación que aprovechas las capacidades de los sujetos. Bueno, pues le agradecemos al padre Juan Carlos su charla, que haya venido hasta aquí con estas lluvias tormentosas. Casi Ha llovido mucho, porque casi viene en canoa, pero ahora sí que estaba lloviendo. Está sonando, sí, sí. Y nada, pues entonces el próximo viernes tenemos sesión de vocación a la misión, que nos toca testimonio, y va a venir un seminarista que ha tenido varias experiencias de misión y además un poquito largas. ¿Queréis saber el nombre o qué? Con cara de... Se llama Guillermo Díez. Algunos le conocéis. Pues va a venir él a dar testimonio de sus experiencias misioneras y de su vocación también al sacerdocio. Y ya lo siguiente serían los ejercicios espirituales. Tenemos ejercicios espirituales del 11 de abril al 14 de abril, empezando la Semana Santa de ejercicios. Es Domingo de Ramos. Ese domingo será Domingo de Ramos, para empezar bien la Semana Santa. Y lo siguiente, pues ya os lo diré porque se os va a olvidar y yo ahora mismo no me acuerdo. Así que nada, muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien.